Queremos darle la más cordial bienvenida a los hermanos y amigos de UCB Punta Mira que nos puedan estar viendo y escuchando. Y quiero presentar al hermano que tuvo la predicación el día de hoy, nuestro hermano Raúl Meri. Bravo, un gran aplauso para él. Excelente, excelente. Hermano Raúl, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Bien, contento con ustedes acá. Muy bien, hermanito. Para partir, me gustaría... si pudiera agregar algo a la predicación que usted consideró que le quedó fuera, algún comentario, alguna anécdota, algún detallito dentro de esta amplia explicación que dio usted en la predicación. Varias cosas, pero yo quisiera destacar un poquito, hacer que no se podía hacer hoy día lamentablemente, pero tenía que ver con la simbología que se da en el momento en que un matrimonio se sella en la ceremonia religiosa, por cuanto nosotros tenemos una herencia de un culto pagano, claro, ¿cierto? La ceremonia del ramo de flor y todo eso que yo expliqué. Sí. Pero entendiendo que nosotros, el cristianismo nace dentro de un seno judío, claro. Entonces entendemos también que el matrimonio hereda la simbología del matrimonio creado por Dios dentro del pueblo de Israel. Y ahí hay varias cosas que por cuestión de tiempo, como dije, no se podrían haber tocado ahora, claro, pero que son muy interesantes y me gustaría tocar una sola. Sí, por favor. O dos puntos. Una, por ejemplo, cuando los judíos contraen matrimonio, hay un momento en que el novio rompe una copa y la rompe, y con ello da a entender que el templo ha sido destruido y que debe reconstruirse. Y hay una simbología más profunda que se da en el matrimonio, que tiene que ver con que cuando el matrimonio se forma, ellos están reconstruyendo de alguna manera el lugar de adoración, ¿cierto? En la intimidad del matrimonio, donde nadie puede entrar. Claro. Así como el sacerdote entraba una vez en el lugar santísimo, el hombre y la mujer tienen esa privacidad de ser solo ellos y no admitir a nadie más dentro de esa unión. Y el segundo punto, claro, tiene que ver con la novia que da 7 vueltas alrededor del novio, simbolizando la construcción de un muro, al revés de lo que pasó en Jericó. Que se dieron 7 vueltas, ¿cierto?, para que cayeran los muros, para que fueran destruidos estos muros. Aquí se dan estas vueltas como simbología de la construcción de un muro que va a ser la fortaleza del matrimonio que está comenzando a vivir a partir de ese momento. Qué bonito. Así que eso me gustó mucho, lamentablemente. Habría que darle mucha profundidad porque no es llegar y contarlo. Bueno, el contexto de la predicación fue 1 Corintios 7 del 1 al 9, para que lo anoten ahí. Y ya vamos a empezar con las preguntas. Según su visión, ¿cuál sería la importancia de la historia de los griegos dentro de este contexto de 1 Corintios 7 del 1 al 9? La importancia de los griegos, primero, es el legado cultural que ellos van a tener que cuestionar una vez que se convierten, por cuanto muchas cosas están reñidas con las enseñanzas cristianas. Claro. Entonces, si bien es cierto, nosotros admiramos mucho la cultura judía, griega, por los aportes que ellas han significado para la humanidad, pero acá vamos descubriendo también de que como cultura pecaminosa, como toda cultura pecaminosa, tiene aportes muy negativos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, ellos veían que el matrimonio era una cuestión que se daba y se podía deshacer en cualquier momento. Y eso pudo haber entrado a la iglesia como una práctica habitual, a la cual Pablo, con la respuesta que da, le pone freno. Otra consulta o su punto de vista de lo que usted ha estudiado es la amistad en el matrimonio, la amistad entre el hombre y la mujer, teniendo en cuenta los roles o los cargos estos que designa Dios dentro del matrimonio. ¿Se puede dar esta amistad? ¿Es necesaria? ¿Es buena? La amistad es más que necesaria,
porque implica también confianza, ¿cierto? Toda amistad implica invertir confianza en otra persona. Claro. Dos amigos, dos compañeros de trabajo, se pueden confiar cosas para desarrollar ciertos roles, ¿cierto? A que le han sido asignados por una cuestión de trabajo o bien porque en el tiempo se forjó una amistad de amigos. Pero en el matrimonio, la amistad que tiene que ir sellada con la confianza es absolutamente necesaria para que haya un pleno fluir de informaciones, de manejo de cosas. Claro. Por ejemplo, en que la esposa llega a conocer al esposo confiando en que él va a resolver situaciones, o él confía, por ejemplo, la crianza de los hijos mientras él está ausente, para que ella pueda guiar a los hijos por un camino que ambos han soñado. Y una serie de otras situaciones como la parte económica, la administración de muchas áreas que tiene que ver con el hogar. Y esta amistad tiene que ser siempre puesta también, digamos, en revisión, en base a conversaciones cotidianas, cómo lo hicimos, qué podemos corregir, y lógicamente... Una retroalimentación. Claro, y si no están de acuerdo, lógicamente no se van a enojar porque no están de acuerdo, al contrario, como son tan amigos, ¿cierto? Ellos van a poder seguir avanzando, dejando cosas de lado, asumiendo otras, reforzando las que están bien hechas. Excelente, excelente. Otra pregunta, que una pregunta que me pasó un hermano. Ya voy a apelar aquí a su rol de profesor. ¿De dónde salen los límites que pone la Iglesia para el tema del matrimonio o dentro del tema sexual dentro del matrimonio? ¿Cuáles son los límites? Claro. Bueno, los límites están dados. ¿De dónde salen, perdón? ¿Perdón? ¿De dónde salen? Podemos decir que los límites están establecidos por Dios mismo. ¿Ya? Cuando Dios entrega los mandamientos, podemos tomar como ejemplo los mandamientos cuando dice al hombre que no puede codiciar a la mujer de su prójimo, ¿cierto? Ahí hay un límite específicamente claro, donde también plantea que hay pena de muerte en este caso, ¿cierto? Y si uno se va a la ley misma, hay muchos versículos que plantean cuáles son entonces las limitantes que deben establecerse para que la consagración del matrimonio sea plena. Dado que el matrimonio es entre dos personas, no puede dar cabida ni en el pensamiento a algo externo. Claro. Por lo tanto, los límites están puestos por Dios en su palabra. Si vamos otra vez al pueblo judío, estaban en la Torá, ¿cierto? Lo heredamos nosotros como parte del Antiguo Testamento y siguen vigentes. Ahora, lógicamente por desconocimiento hemos llegado en la sociedad nuestra a ignorar esos preceptos, con lo cual el matrimonio viene a ser lo mismo que fue para los griegos, ¿cierto? Una cuestión casual que puede durar el tiempo que duró y se acabó, pero en el caso de los creyentes es indisoluble, a menos que, y también hay planteamiento bajo qué circunstancias podría suceder una ruptura, pero esto nace de, digamos, yo diría más específicamente, nace del corazón de Dios para la pareja humana. Siguiendo en su rol de profesor, ¿cómo se entiende que la Iglesia de cierta época se meta ya en el tema de la cama en particular del matrimonio? Ya, aquí hay varias cosas que la Iglesia erróneamente cometió, ¿ya? No es parte del estudio de hoy, pero es bueno tomarlo solamente como ejemplo. En el tiempo de la Reforma hubo un movimiento de puritanos que buscaban que el matrimonio no se enlodara con pensamientos pecaminosos o actitudes pecaminosas. Incluso ellos llegaron a diseñar un tipo de vestimenta para la noche para que los esposos no se rozaran sus cuerpos, considerando que esto podría despertar otro tipo de sensualidad o
qué sé yo, tentaciones, Ujú. y llegaron a un punto bastante exagerado de vigilar a las parejas, ¿ya? Esto se dio en un tipo de iglesia que no voy a comentar para no Ujú. incomodar a nadie, Claro. pero tenemos que pensar en esto. La iglesia debía y debe moverse Ujú. en el plano que Dios señala, de que el matrimonio es santificado Ujú. y nada de lo que hagan los esposos es, digamos, condenable, por cuanto están santificados y están hechos para el deleite pleno como pareja en la intimidad. Ujú. Así que una vez leí algo y me parece que es un pensamiento musulmán, Ya. donde dice que en la alcoba Dios ha entregado plena libertad a la pareja, Ujú. que ni él entra a incomodar a la pareja en la alcoba. Ujú. ¿Ya? Lógicamente este es un pensamiento que no tiene raíz cristiana, pero es Claro. interesante Ujú. de que Dios no se incomoda de lo que sucede con la pareja en su intimidad, por cuanto a Él le ha dado la plena libertad de amarse y lógicamente Él le otorga la santificación, la bendición Ujú. para que esto se dé con plena libertad. Excelente. Otra pregunta también que nos llegó de un hermano, ya con respecto al celibato. ¿Cómo se puede entender en términos prácticos este ayuno sexual? Bueno, más que ayuno, Ujú. digamos, es prohibición. Prohibición, ¿Ya? como tal. Claro, porque el celibato, cuando hablamos de ayuno, nosotros estamos pensando en un estado temporal, ¿cierto? Ujú. Por un tiempo yo voy a abstenerme de. Este es el ayuno. Ujú. Pero en el caso de la soltería, porque el celibato es para la soltería. Entonces, el celibato, digamos, el, es un mandato Ujú. para el bienestar de la persona. Porque si la persona decide no ser célibe, va a tener experiencias sexuales con diversas personas o quizás con una persona, Claro. pero se está ligando con esa persona Ujú. y el acto sexual no es solamente una cuestión, digamos, de acceso carnal a la pareja, sino que también hay implicancia de tipo espiritual, de tipo moral también. Sí. Puede haber un compromiso también de una criatura que puede ser engendrada. Ujú. Entonces, todo esto puede acarrear otras situaciones que lamentablemente podrían derivar en algo que no se espera. Pero Claro. una cosa es cierta, el acto sexual no solamente es una cosa física, Ujú. compromete también emociones, compromete sentimientos y Ujú. aún más, Dios dice que ambos serán una sola carne. Y esto se tocó en la predicación del domingo anterior, Correcto, sí. ¿cierto? Sí. Donde yo no puedo ligarme a una persona y después ligarme con otra y con otra, Ujú. circunstancialmente, no quiero compromiso, pero ya me estoy Claro. ligando con esa persona porque con esa persona paso a ser una sola carne. Ujú. Entonces, ¿con quién al final, con quién soy en Sí. realidad una sola carne? Ese es el problema. Ujú. Y aquí me quiero meter en un punto un poquito más delicado, ¿Ya? con respecto a qué pasó con María y José después que nació Ya. Jesús. En eso me gustaría Buena que pregunta. ahondara. Bueno, con el respeto que me merecen las personas católicas, Ujú. porque ellos señalan que, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, Claro. que dice, habla de María Purísima, Ujú. que fue concebida sin pecado, y lógicamente cuando una persona es concebida dentro del matrimonio es concebida sin pecado. Hasta ahí estamos claros. Ujú. Pero ella era judía, Ujú. como José. Correcto. Y los judíos enseñaban que el matrimonio también implicaba entonces engendrar hijos. Y Sí. suficientes hijos para el pueblo de Israel. Ujú. Y si nacían puras mujercitas, bueno, buscaban el hombre. Los Ujú. rabinos hacen esto. Hay rabinos con muchos hijos, ¿cierto? Que le han nacido muchas niñitas y al final ya el número 12 salió varoncito, cumplí, dice el rabino. Sí. En el caso de Jesús, o mejor, de los padres de Jesús, Ujú.
ellos no tenían ninguna necesidad de ser célibes, por cuanto ellos habían sido bendecidos, su matrimonio había sido santificado, de acuerdo incluso a la figura que yo señalaba recién, Claro. que lo que significaba esto, ¿cierto? De reconstruir en la intimidad el santuario donde debe ser adorado el Señor. Por lo tanto, ellos eran libres de tener relaciones sexuales por cuanto estaban casados. O sea, nada les prohibía. Y aún más, ellos tenían la obligación, no forzada, de tener relaciones sexuales para su deleite, cultural, porque estaban libres de hacerlo. Y si pensamos que no es que ella tenía que cumplir un rol por ser la madre de Dios, como lo ven los católicos, hay un concepto de dar a creer entre líneas que entonces el acto sexual es pecaminoso o es un estorbo para mi consagración como siervo o sierva de Dios. Y me parece que esto no tiene sentido. Nadie dentro del matrimonio como creyente, después de tener relaciones sexuales, se siente culpable o he pecado contra Dios, tengo que confesar este grave pecado. No es así. Claro. Dios creó y diseñó el sexo, nos hizo ¿cierto? Hombre y mujer, y nos dijo que debíamos crecer y multiplicarnos, fructificar la tierra, etcétera. Y en este caso, María para mí sigue siendo una mujer maravillosa, la madre del Salvador, Claro. un ejemplo para todos, ¿cierto? Un ejemplo de saber escoger una buenísima mujer. Y al contrario de lo que pueden pensar de nosotros admiramos a María por su obediencia, por su santificación, por el hecho de tener que soportar incluso haber sido acusada, tal vez de adulterio, por haber llegado a ser madre, sin haber contraído los votos nupciales con José. Claro. Ella fue obediente, se arriesgó, cumplió con el plan de Dios, pero después que fue mamá, podía seguir siendo madre de otros niños, y la Biblia nos cuenta que así fue. Pasando a otra pregunta. Usted mencionó que el don de abstinencia debe ser, o se entiende que es para la soltería, para los solteros. Exacto. Pero ¿qué dones tenemos para los que somos casados? La abstinencia es un don que podría funcionar cuando, por ejemplo, dentro del matrimonio, no es el celibato. Correcto. Hablamos de abstinencia. Por ejemplo, el dominio propio. Mi esposa está pasando por un momento difícil. Yo no puedo empezar a estorbarla, ¿cierto? Mi amor, claro. Te necesito. Hay una comprensión ahí de por medio. Claro, y pasar por alto la situación que ella está viviendo, o al revés. Hombres, muchas veces llegamos a nuestra casa con cargas laborales que no queremos cargar a nuestra esposa y guardamos silencio, y si nuestra esposa se pone amorosa, puede que eso nos consuele, o a la vez signifique también un por ahora no. Y el don de la abstinencia se puede dar cuando comprendemos la situación, ¿cierto? Tenemos paciencia, saber esperar. Lo que nos hace también a nosotros ejercer dominio sobre nuestra carne, cosa que no es fácil, sobre todo para los varones, ¿cierto? Nosotros necesitamos cultivar el dominio de la carne y muchas veces someterla casi a la fuerza, porque nuestras testosteronas son fuertes. Sí, pero es de un hombre bien varonil saber controlar sus impulsos. Y eso sería parte de un don especial para un hombre casado. Para un hombre casado. Y lógicamente, cuando va por la calle, sabiendo que en la calle uno va y hay personas, hay mujeres muy bien arregladitas, muy atractivas, y uno sabe que si mira una vez,
es porque tiene vista, pero la segunda vez ya es pecado. O sea, Claro. no me voy a dar vuelta a mirar lo que no es mío, ¿cierto? Y ahí aplicamos un dicho popular, de esta agua no beberé, ¿cierto? Pues, y por eso yo rematé al final diciendo, ¿dónde deben estar puestos nuestros ojos? En Jesús, claro. el autor y consumador de la fe. Ujú. Porque si no, si yo desvío mi mirada, miro por segunda vez, quiero vitrinear, como decimos popularmente, lógicamente estoy buscando que mis ojos también se desvíen y me hagan caer. Ujú. Aquí tengo otra pregunta también que me hicieron llegar. Dice, con respecto a la cultura tan sexualizada en la que estamos viviendo, ¿el don de abstinencia es menos probable dentro de esta cultura? Yo diría que sí, porque se relativiza las consecuencias de las relaciones sexuales. Ya no hablamos de fornicación, Claro. ahora hablamos de hacer el amor. Ujú. Entonces, lo que antes tenía una palabra que era bastante fuerte, ¿cierto? Se le llama fornicación, ahora se le llama hacer el amor. Claro. Entonces, se dulcifica el nombre del pecado, por lo tanto ya no es tan duro, ¿cierto? Y así hay otros términos que en el momento no recuerdo, pero nos dan una aparente libertad para hacer cosas sin medir las consecuencias. Estamos en una sociedad erotizada en todo plano. Por ejemplo, me acuerdo, había propaganda de venta de vehículos y ponían una chiquilla en ropa Sí, una modelo, mínima, claro. ¿cierto? Entonces uno dice, yo quiero comprar el auto porque en mi inconsciente estoy deseando que se siente esa muchacha al lado en el auto. Pero casi no me fijé ni en la marca ni si era muy gastador de combustible. Claro. ¿Por qué? Porque estoy imaginando una situación que lógicamente la propaganda me incita a creer que podría darse y no se va a dar. Entonces vivimos con un bombardeo de estímulos que nos hacen a nosotros muchas veces sentir que ese anzuelo nos quiere atrapar y llevar a un plano que no nos haría bien. Sí, justamente. Otra pregunta, o su opinión también, ¿por qué no es bueno o por qué la voluntad de Dios no es bueno casarse con algún inconverso, con una persona inconversa? Yo creo que en muchas situaciones no conviene formar... Bueno, el matrimonio es una sociedad conyugal, pero como en toda sociedad yo creo que uno debe buscar un buen socio. Claro. ¿Cierto? Sí. Si yo quiero formar una empresa, necesito un socio que tenga un capital que sea, digamos, que se equipare con el mío y que nuestros intereses vayan en la misma línea. Ahora, hablando del matrimonio, mis intereses no van a ser los mismos que una persona que no es creyente. Claro. Porque sucede que, por ejemplo, muchas personas están casadas con varones que el día domingo en la mañana les gusta ir a jugar a la pelota y están en su derecho a jugar a la pelota. O sea, no es malo jugar a la pelota, pero hay un momento en que la persona que quiere adorar al Señor dice, quiero ir a la iglesia. Claro. Y la otra persona le dice, anda tú solita porque yo voy para otro lado. Entonces ya no hay un compartir juntos de intereses comunes. O que la mamá diga, quiero llevar a los niños a la iglesia porque quiero que ellos de pequeñito conozcan la palabra del Señor, y el hombre dice, no, yo quiero que cuando grandes ellos elijan y déjalos tranquilos, no interfiera en su libre elección. Entonces, los intereses son muy diferentes, o pueden ser opuestos incluso, y eso puede crear a la larga un fracaso de los intereses de la pareja y va a traer como consecuencia entonces una ruptura. Que es muy doloroso. Claro. Sí. Bueno, hermano, con eso ya estamos terminando esta ronda de preguntas, de aclaraciones, de explicaciones. Y no sé si tiene algún saludo, algún mensaje para la congregación, algo en especial. Sí, creo que es necesario valorar en primer lugar lo que significa los estudios que estamos recibiendo,
como congregación, yo valoro mucho el enfoque que se le está dando como enseñanza a la iglesia a través de estas cartas de Pablo. Y no nos quedemos solamente con esto, sino que vayámonos a la casa con la inquietud de escudriñar más. Esto es bíblico. Llegar a la casa, profundizar el conocimiento. Claro. Por ejemplo, yo antes de, o junto con preparar este estudio, me fui también al contexto cultural, histórico, geográfico también, para poder entender por qué los corintios eran así. Y me di cuenta de que ellos tenían, por una parte, mucha influencia de los espartanos, donde las mujeres, ellas querían ser igual a los hombres, por ejemplo, y aquí aparecen estos conceptos: no queremos tener hijos, y si nacen, que sean fuertes como nosotras, claro. Ya queremos ser luchadoras, queremos sentirnos libres, sin ataduras. Ya esta era la espartana, pero por otro lado las mujeres de Atenas cultivaban otros intereses, tenían otros propósitos, y Corinto estaba al medio, y es bueno ir a la historia, saber dónde está, el contexto geográfico, histórico, cultural, para poder entender lo que aquí se escribió y por qué se escribió. ¿Ya? Así que animo a la iglesia que tome buenos libros de historia, tome la palabra, tome los comentarios. Hay excelentes comentaristas como MacArthur, como, ¿cómo se llama este hermano que está acá? Pérez Millos, ¿cierto? Samuel Pérez Millos, que nos dan orientaciones clarísimas sobre lo que está escrito allí y el por qué. Así que tenemos que ser buenos escudriñadores de la palabra, porque lo que se enseña un día domingo da para mucho más. Sí. Y por eso es bueno lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? De resolver otras inquietudes. Vamos ampliando. Bueno, hermanos, bendiciones para toda la congregación, los amigos también que nos puedan estar viendo o escuchando, y sería todo por hoy. Un saludo, hermanos, muchas bendiciones, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Ok, ahí nos vemos. Chao, chao.